Saludos, bienvenidos a Encuentro en Ciencia, un nuevo capítulo de esta iniciativa audiovisual que se desarrolla en la Facultad de Ciencias de nuestra querida Universidad Central de Venezuela y que nos ha permitido conocer el talento humano de esta casa de estudio. En esta ocasión estaremos conversando con la profesora María Antonieta Ranaudo, de la Escuela de Química. Profesora, bienvenida a Encuentro en Ciencias y como siempre damos apertura a esta conversación de la manera más sencilla, es decir, que nos hable un poco de usted, de la María Antonieta no profesora, no investigadora, no docente, la María Antonieta que quizás muchos en la universidad no conocen. Bienvenida. Bueno, gracias por la oportunidad. Me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo para la parte de divulgación y una forma de conocernos como comunidad dentro de la propia facultad y darnos a conocer con nuestros estudiantes y potenciales estudiantes en el futuro. Bueno, yo soy venezolana, nací en Caracas, crecí durante mis primeros años en San Agustín del Sur. Muchas veces los estudiantes se asombran porque creen que uno siempre ha tenido un nivel socioeconómico alto y cuando uno les cuenta, pues ellos se sorprenden que uno viene de un hogar modesto, donde el esfuerzo de los padres nos llevó a alcanzar nuestros sueños personales y profesionales. Estudié en varios colegios en la primaria, San José de Narves, luego fui al colegio Agustiniano Cristo Rey y a partir del segundo año de bachillerato empecé a estudiar en un colegio más pequeño. Definitivamente mis características y mi carácter requería de colegios pequeños, de colegios donde nos pudiéramos integrar los compañeros y los profesores. Y en el colegio Santa Caterina de Siena, en Santa Mónica, que después fue mi segunda, donde pasé mi adolescencia y llegué a mi edad adulta, aquí cerquita de la facultad, estudié mi bachillerato y donde definitivamente la curiosidad que siempre he tenido para absolutamente todo me llevó a identificarme con la parte científica. Luego de estudiar bachillerato, seguí viviendo en Santa Mónica, posteriormente hacia los 28 años de edad, en el año 94, para que saquen cuenta lo que quieran. Me casé, tengo una familia, van a ser 30 años de matrimonio próximamente. Me casé, mi esposo es químico de la Simón Bolívar. Y bueno, mis hijos que ya son adultos, mi hija Andrea, que ya es farmacéutica, se graduó el año pasado, trabaja en una industria farmacéutica, y mi hijo David, que estudia psicología. Eso también le sorprende muchas veces a los compañeros y a mis estudiantes, que como siendo de una familia de científicos, pues sí, la parte humanística pues también está allí y él está bastante avanzado en su carrera. Vivo en San Antonio de los Altos, la mayoría lo sabe, la travesía del tráfico y del traslado, pues bueno, ha requerido muchos cambios en mi vida, pero aquí estoy. He hecho vida personal y profesional en la facultad. Ingresé en la facultad en el año 84, luego de haber aplicado en aquel entonces, igualmente hacíamos la OPSU, y mi primera opción no era química. Mi primera opción, cuando llenamos aquellos documentos en esa oportunidad, pues mi primera opción era ingeniería. También había aplicado en la Simón Bolívar para ir a estudiar ingeniería en la Simón Bolívar. Y cuando estaba llenando la planilla, esto es algo muy personal y anecdótico, cuando estaba llenando la planilla de la OPSU, voy a poner la segunda opción, porque no iba preparada no iba definida qué eran las opciones que quería yo aplicar. Recordé a mis profesores de bachillerato, mis mejores profesores de bachillerato, mi profesora de química,
mi profesor de física y matemática y mi profesora de biología. Y sobre todo la profesora de química y de biología siempre me decían que mi curiosidad era una curiosidad que me podía abrir puertas en el mundo científico y que tenía esa particularidad, que no la perdiera. Y mi profesora de química me dijo, es que yo te veo a ti como algo relacionado con química, quizás no docente, pero sí en la parte de trabajar en el laboratorio. En aquel entonces muchos colegios tenían la posibilidad de darnos parte de su docencia dentro del laboratorio y hacer experiencias. Y eso era bueno, fascinante, porque a esa edad pues, uno no conoce nada y tener la oportunidad de tocar material de laboratorio, de tocar reactivos, de ver cómo hay una reacción, cómo hay un cambio de color, etcétera. Bueno, pues era simplemente fascinante, ¿no? Se podría decir entonces que la María Antonieta de esa época de bachillerato, ahí encuentra su cosquilla por la química o por la ciencia a nivel general. Definitivamente. Y entonces, bueno, para retomar lo que venía diciendo, coloqué química como segunda opción aquí. Y lo pensé como una cercanía, porque claro, a nosotros en el colegio nos vendían mucho la idea de la Universidad Simón Bolívar, porque estaba reciente, tenía unas instalaciones nuevas, preciosas, y bueno, había así como una especie de fascinación. Y bueno, definitivamente siento que en ese momento pues la vida también me llevó a concretar eso justo en el momento. Vinieron a mí esos recuerdos y dije, bueno, química. Y efectivamente pues, se dio el ingreso, yo apliqué en el año 83 y en ese entonces estábamos un poquito más organizados en la parte de los estudios de educación superior y bueno, la planificación era para el ingreso en febrero de 1984 y aquí llegué. Ok, profesora, entonces llega a la Universidad Central de Venezuela como alumna, como estudiante. Su primera impresión, ¿cómo fue esos primeros días, esa primera semana? Ya formalmente como estudiante de la Claro, bueno, la facultad siempre ha mostrado una cara acogedora, fascinante. Sus jardines, aunque no estaban tan desarrollados como los que tenemos recientemente, bueno, todo era, no había nada digital, no había teléfonos como los que tenemos ahora. Y bueno, entré a la facultad y lo que hacía era ver qué decían los demás y tratar de irme orientando cómo era el espacio, ¿no? Y qué me ofrecía. Y bueno, la oferta era asomarnos en las carteleras que están en el pasillo principal, ahí publicaban los horarios, ¿ok? Yo sabía cuál era mi horario porque había venido anteriormente y en aquel entonces éramos tantos estudiantes que estábamos divididos en dos grupos. Hasta la letra M, si mal no recuerdo, cursaban en la mañana y de la N en adelante cursábamos en la tarde. Por lo menos los 2 primeros semestres era así, porque éramos muchísimos. Entonces, bueno, había que tratar de llegar a la cartelera, anotar las materias y ver en qué aula y el horario. Y ese fue el primer encuentro. Y además el primer encuentro con muchos de los que aún ahora son mis amigos y algunos de ellos colegas en esta escuela. Profesora, entra por primera vez a un laboratorio en la universidad, sus primeros experimentos. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo lo puedes describir? Empezar a descubrir la química y cómo funciona. ¿Nos podría hablar un poco de ese sentimiento que se genera? Sí, bueno, había mucha ilusión. En el primer semestre uno ve solo materias teóricas, pero afortunadamente tuvimos profesores que siempre nos hacían el símil con las experiencias, la parte experimental. En el segundo semestre ya cursé el primer laboratorio de nosotros, que es el Laboratorio de Principios de Química, un laboratorio que estaba muy bien dotado. Tuve un excelente profesor que nos ilustraba y nos permitía desarrollar esa curiosidad. Y eran laboratorios que podíamos pasar allí 6 horas o más, porque ahí trabajábamos desde el material de vidrio. O sea, nosotros nos enseñaron en ese primer laboratorio soplado de vidrio, doblado de vidrio, y eso era fascinante. Porque, bueno, y además era la independencia, o sea, el poder hacer, porque teníamos cómo hacerlo.
y comprobar lo que uno preparaba en teoría, que eran los experimentos que uno iba a hacer en el laboratorio, e ir anotando las observaciones. Y mucho hincapié nos hacían, y yo intento hacerlo porque realmente creo en eso que me enseñaron y que aprendí. Los 5 sentidos tienen que estar activados al momento de hacer cualquier experiencia experimental. O sea, es importante, cambio de color, cambio en la temperatura, la apariencia, si hay algún olor permitido, cuándo hay que trabajar en un ambiente seguro, como trabajar dentro de una campana de extracción, la seguridad en el laboratorio. Y sí, esa experiencia definitivamente siguió complementando esas ganas de aprender, seguir complementando la curiosidad. O sea, yo creo en eso. O sea, si hay algo que interesa y que la curiosidad se puede mantener viva, esa es parte del éxito de la formación de un científico, definitivamente. Profesora, evoluciona, termina su carrera como química e ingresa. ¿Cómo empieza a dar esos pasos como docente, investigadora dentro de la Universidad Central? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Y también si nos puede hablar un poco de cómo inicia esa etapa también de investigación, de proyectos de investigación. ¿Cómo no? Digamos que yo mi primera experiencia como docente, de la parte docente, inicia desde la carrera, porque fui preparador. En aquel entonces teníamos 2 niveles de preparadores. Preparador 1, donde había una responsabilidad de 6 horas y dar apoyo y asistencia a los estudiantes, que eran muchos de ellos compañeros de estudio. Y luego pasábamos a ser preparador 2, donde ya ahí teníamos otras responsabilidades y en algunos casos los profesores nos pedían que los acompañáramos en la parte de la evaluación. Y yo siento que con alguno de ellos tuve la oportunidad de aprender a ser docente. Allí empiezan los primeros, digamos, ensayos para ser docente. Sí, efectivamente yo me graduó en el año 90, termino mi tesis en julio y tuve que esperar el grado a diciembre. No quise ingresar directamente al posgrado porque, bueno, mi idea era probar el ambiente laboral, verle un poco el fruto directo del esfuerzo, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, uno siempre piensa, o al menos yo pensaba que tenía que buscar algo que me permitiera ayudar a mi familia, porque estaban aún mis hermanos, yo tengo 2 hermanos, ambos contadores, yo soy la mayor, y ellos estaban todavía estudiando. Y bueno, darles un poco el apoyo como familia. Pero definitivamente las ofertas de empleo que se me presentaron en ese entonces no llenaban mis expectativas. Y eran muy buenas, porque fue la industria petrolera en 2 oportunidades, y no, porque siempre había la incertidumbre a la pregunta que hacía, voy a tener tiempo para hacer mi posgrado, porque para nosotros es claro que si quieres hacer un desarrollo profesional en el área de la investigación, tienes que seguir estudiando. Entonces, en el interín, entre el que presento mi tesis y el grado, e inclusive en los primeros meses siguientes después del grado, tuve la oportunidad, porque siempre tuve las puertas abiertas en los laboratorios de investigación de la Escuela de Química. En aquel entonces estuve en el Centro de Química Analítica con excelentes profesores, de allí mi tutor y muchos de mis amigos, también hasta ahora amigos que somos cercanos, casi familia. Compartíamos allí experiencia y desde ese entonces era eso, siempre la curiosidad, siempre estar detrás, ¿qué estás haciendo y por qué lo haces así y qué buscas? Eso creo que ha sido siempre por lo menos la motivación que yo he tenido. Entonces, bueno, llegó alrededor del mes de febrero de este año, que creo que venían las preinscripciones en el posgrado. Y bueno, ¿y por qué tú no te preinscribes si tú sigues estando aquí? Yo seguía viniendo absolutamente todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Tuve oportunidad de incorporarme en algunos proyectos de investigación porque en aquel entonces buscaban pasantes o profesionales jóvenes que le daban una tarea definida que podía durar 4 o 6 semanas con una serie de experimentos que había que hacer y entregar unos resultados. Y después de eso lo daban. Entró al posgrado e inmediatamente
se abre la oportunidad de dar un curso o un contrato de pocas horas, pero era la primera oportunidad de ser docente. Y así empecé, en el laboratorio de química orgánica para biólogos, aunque algunos de los que aquí puedan verme, pues se sorprenderán gratamente o no, que ellos saben por qué. Profesora, durante las entrevistas que hacemos, las conversaciones que tenemos en Encuentro en Ciencia, siempre consultamos cómo enamorar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a estudiar las ciencias. Hablo de nuevas generaciones, niños, adolescentes, jóvenes, que no tan jóvenes, también puede ser, pero cómo enamorar a la sociedad, sería la palabra, para estudiar la ciencia, entendiendo química, física, matemática, sobre todo en la realidad actual, ¿no? En la realidad actual no solamente de Venezuela, sino de latinoamericana, podríamos decir. Sí. Bueno, a lo mejor suena reiterativo, pero es quizás preguntarse qué cosas están involucradas en lo cotidiano. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy hirviendo agua, o por ejemplo, otra cosa, necesito preparar un té, o necesito preparar una manzanilla porque alguien me la pide. Porque tengo que calentar el agua, y cuando el agua está caliente es que yo coloco la flora de manzanilla o la bolsita que compro, y espero un tiempo y después retiro eso y es que puedo yo utilizarlo e ingerirlo. Bueno, pero es que ahí hay ciencia involucrada. O sea, debo calentar porque el proceso de extracción de lo que está en ese material vegetal ocurre de manera más eficiente cuando yo aplico temperatura, y mientras más cercano a la temperatura de ebullición del agua, a la temperatura a la que el agua hierve, pues más eficiente, es más eficiente. ¿Okay? Además, por una cuestión de potabilidad, porque bueno, yo estoy hirviendo el agua para que cualquier bacteria o cualquier no sé, microorganismo que esté en ese ambiente, pues no vaya a interferir, porque yo quiero darle esto como algo que le alivie un malestar a un niño, a un familiar o a un adulto. Parece mentira, pero si uno observa las cosas cotidianas, uno es capaz de percibir que todo involucra algo de ciencia, sea química, física, biología, matemática. Entonces hay que abrir, o sea, mi recomendación es que abran un poco más el espectro, abran un poco más los libros, el libro mental que uno tiene, y observe más, y permita que la curiosidad, por eso quise decir la palabra reiterativa, que la curiosidad esté. Los niños son extremadamente curiosos, y yo he hecho digamos, no es la investigación, pero he demostrado que entre los niños de la familia, de los amigos, etcétera, que cuando ellos son pequeñitos, que empiezan con esa parte de preguntar y el por qué, y van creciendo y encuentran respuesta, esa curiosidad la tienen a flor de piel. Y a veces uno como adulto, con esta dinámica a veces enredada de la vida, uno lo que hace es como que frenarle, deja de preguntar, pero todo es una preguntadera. Me parece mentira, pero allí hay algo esencial de la ciencia. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, miren en su entorno, fíjense lo que está ocurriendo. O sea, ¿por qué cuando hago la manzanilla queda amarilla? ¿Y por qué cuando hago el té queda negro? Cuando sí, las hojas de té son negras, y cuando lo coloco en el agua pasa de agua. Son cosas cotidianas. Son cosas cotidianas. Porque si yo quiero disolver, preparar un jarabe, tengo que disolver gran cantidad de azúcar, porque si pongo poca azúcar, eso no tiene apariencia de jarabe. A medida que yo voy añadiendo más azúcar, yo veo que está ocurriendo el fenómeno de disolución, se está disolviendo el azúcar hasta que llega un momento en que no ocurre más, sino que dice, no, es que eso se caramelizó o eso se cristalizó. Esos son fenómenos físico-químicos y tienen que ver con la ciencia. Fíjese, hay una palabra clave en la que diferentes colegas que hemos podido conversar, y usted evidentemente,
coinciden. Y esa palabra curiosidad. Ay, qué bueno. La curiosidad de los chamos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Y me da, voy a tomar este paso porque la profesora dice, los niños cuando preguntan el por qué, y a veces los adultos. Yo fui un niño que preguntaba el por qué. Y recuerdo que en algunas ocasiones mi mamá dice como que ya no preguntes más el por qué. Y bueno, la curiosidad, esa palabra es clave en el mundo científico, profesora. ¿Qué tan curioso es el estudiante en la Universidad Central de Venezuela? Los estudiantes... El reciente. Sí. Muy poco curioso. Y ojo, la curiosidad, ok, nosotros estamos aquí en nuestro mundo de ciencia y nos resumimos a las 5 ciencias que están reunidas en la facultad, pero los médicos son científicos, los farmacéuticos son científicos, los bioanalistas son científicos. Y mucho del éxito de esas carreras también depende de la curiosidad, de cómo resuelvo, por qué aparece, ¿cierto? Poco curioso, muy poco curioso. Siento que estoy hablando de una generación para acá, quizás unos 4 años. Yo diría que se conforman en que me llegue la información la información que me tiene que llegar. Yo no sé si suena antipático, pero es que yo los veo y siento que es que yo vine al mundo y yo estoy en el mundo para que el mundo me dé. Yo no tengo nada que buscar y yo no tengo, puede ser que ofrezca, pero siento eso, siento que hay falta de curiosidad. Pero la tienen muy bien escondida, porque a veces uno se consigue con algunos estudiantes. Claro, yo tengo la oportunidad ya de dar clases en cursos más avanzados, ya cuando cercano a mitad de la carrera o casi finalizando la carrera. Entonces el estudiante que está allí, pues ya ha tenido un recorrido. Pero tengo muchos amigos y mi esposo mismo que da clases en principios de química, que la curiosidad la tienen. Lo que hay es que tratar de pescarse y que aflore. Y hay quien, el que lo tiene y quiere desarrollarlo, lo rescata, y ese es el estudiante que va a salir adelante. Ojo, o el estudiante que se aclara con eso, que es que no es esto lo que yo quiero. Que eso es lo que pasa muchas veces, que el estudiante opta por esto porque pareciera que es más sencillo, porque no hay tantos requisitos para ingresar y hay muy poca demanda de estudiantes para la carrera. Entonces dicen, no, yo voy a entrar por ciencia, por química, por biología, y porque es que yo quiero estudiar medicina. Y entonces nos ven como un trampolín. Entonces algunos de ellos descubren que definitivamente no tienen vocación para las ciencias básicas. Pero hay otros que se dan cuenta, oye, pero yo no estoy aquí para brincar a otros, no, yo estoy aquí porque es que a mí esto me gusta y yo quiero aprovechar la oportunidad para completar mi formación. Profesora, en cuanto a, evidentemente la química tiene varias aristas. Su área de investigación, ¿me podría hablar un poco cómo la ha ido desarrollando en su trayectoria, evidentemente? ¿En qué está trabajando ahorita? O bueno, me imagino que es un trabajo de años, pero un poco más de la actualidad. Seguro. Bueno, yo en algún momento les comenté que yo hice mi tesis en el Centro de Química Analítica. Eso es un área de la química, ¿ok? Posteriormente a eso, y antes de ingresar al posgrado, tuve la oportunidad de empezar a hacer algunos trabajos en algo que yo lo voy a englobar como físico-química de hidrocarburos. Empecé a trabajar con petróleo y una de sus fracciones, que es con la que yo me he desarrollado profesionalmente desde enero de 1991. O sea, tengo 40 años desde que ingresé la primera vez a la facultad como estudiante y haciendo vida en esta facultad. Entonces, en el año 91 empiezo yo a hacer unos experimentos que tenían muchas cosas que ver con el área de química analítica, porque había que preparar soluciones de concentración conocida, había que determinar ciertos parámetros que tenía que aplicar yo con una técnica analítica y con mi formación como química analítica en el pregrado. Y la oportunidad me la dio el doctor Sócrates Acevedo, falleció recientemente, mi papá académico, lo digo en todas partes,
y la oportunidad de ir conociendo el mundo fascinante del petróleo, del crudo. Y además, sabemos que es una de nuestras primeras fuentes de recursos. Y bueno, había un problema que aún no está del todo resuelto, pero considero que hemos podido contribuir al conocimiento. Yo trabajo en el área de fisicoquímica de hidrocarburos, hice mi maestría y mi doctorado en esta facultad, y en mis 2 trabajos de investigación para optar a esos grados lo hice al lado del doctor Acevedo, en fisicoquímica de hidrocarburos, específicamente en estudios del comportamiento de los asfalteros. Los asfalteros es una parte del crudo con unas características muy particulares, una parte sólida que está dispersa en eso que cualquiera de ustedes puede imaginar o ver como petróleo. Y exactamente terminé, digamos, mi doctorado en el año 97. Yo ingresé por concurso de oposición luego de haber estado 3 años en un plan como profesora de dedicación exclusiva, instructora de dedicación exclusiva, en un plan que se llamaba PIN, Investigador Nobel, que lo creó el FONACYT en conjunto con la universidad. Y bueno, desde ese momento empecé a hacer mi carrera docente. Como bien saben, nosotros tenemos aquí el compromiso de crecer y de irnos formando y de ir escalando posiciones dentro de el plan de profesor. Y bueno, hice todos mis trabajos de investigación porque cada peldaño de ascenso pues requiere de un trabajo de investigación. Hemos tenido la oportunidad de tener muchos estudiantes de pregrado y algunos estudiantes de posgrado que están afortunadamente formados. Y bueno, una de las atracciones más importantes de nuestro grupo de investigación, fisicoquímica de hidrocarburos, era que nosotros trabajábamos en un área muy relacionada con la industria petrolera e inclusive podíamos tener proyectos porque la industria tenía problemas que resolver y buscaba el apoyo en algunos expertos en las universidades. Y bueno, la ilusión de hacer la tesis aquí era porque había la posibilidad y la expectativa de que si yo hago mi tesis en la escuela de química, en el grupo tal y en el grupo tal, yo voy como con una cartica bajo la manga de que yo sé de petróleo y la expectativa en ese entonces era trabajar en la industria petrolera. Y muchos de nuestros egresados de este laboratorio, formados en este laboratorio, tanto en pregrado como en posgrado, estuvieron en la industria, e inclusive en la actualidad están en la industria a nivel mundial, muy bien formados y muy bien preparados. Profesora, ya para ir finalizando la conversación, quitarle un tiempo, ¿cuál es si usted pudiera, evidentemente, transformar algo dentro, no digo el pensum, pero sí en la enseñanza de la química en la universidad? ¿Qué podríamos potenciar? Bueno, una pregunta un poquito difícil. Nosotros tenemos como escuela... Más allá de la curiosidad. No, por supuesto, definitivamente. Porque si se tiene la curiosidad, pero no tengo la facilidad para aprender, no llego a nada. Yo creo que tenemos que... Hay aspectos que hay que modernizar. Aspectos en cuanto a conocimiento y en cuanto a herramientas. Nosotros, lamentablemente, como institución que depende de un presupuesto del Estado, hemos sufrido una reducción importante y nuestro crecimiento, porque yo afortunadamente disfruté de un crecimiento en mi formación, nuestro crecimiento, bueno, ha estado bloqueado, ¿ok? Porque es que no hemos podido hacer una actualización de la infraestructura, de los equipos, de tecnología. Tiene un esfuerzo haciéndose desde hace 2 años para acá, a través del FONACYT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos han brindado la oportunidad de someter proyectos de investigación y eso nos ha permitido reactivar en algunos casos equipos viejos, que es uno de los proyectos que yo estoy llevando adelante.
Pero bueno, es tecnología que a pesar que la estoy reactivando, es una tecnología que está quedando obsoleta, pero era la oportunidad que tenía de recuperar un equipo y reactivar esa línea de investigación. Entonces, yo creo que dentro de las cosas, digamos formalmente, hacer una revisión que se está haciendo, ¿okay? del programa de estudio, ofrecer cambios en las prácticas de laboratorio y quizás dar que el estudiante que le interese la parte experimental, porque ven, si bien es cierto somos científicos, hay muchos de científicos, nosotros necesitamos los científicos teóricos, los que se dedican a hacer simulaciones, los que se dedican a hacer cálculos fundamentales, porque eso es importante para entender fenómenos experimentales. Pero quizás ofrecerle a ese grupo, a esos estudiantes, más temprano de una tesis, ofrecerle la oportunidad de hacer como especies de materias tipo pasantías prácticas por etapas en las diferentes áreas que a ellos les interesan. Si es el experimentalista y le gusta la experimentación dentro de una de las áreas de la química, pues buscar oportunidad. Y de hecho, aprovecho para decirlo que los estudiantes tienen que buscar también la información. Ellos se sienten a veces un poco como cohibidos, son muy pocos los estudiantes que se acercan a la escuela de química más allá de venir a consultarle a un profesor, sino asomarse por esos pasillos, por las ventanas, preguntarle a otros de sus compañeros, así sea, a venir a conocer el material y a lavar el material del libro. Es importantísimo, porque eso te permite reconocer y familiarizarte, perderle el miedo a eso. Yo cambiaría esas cosas, o sea, invitar a los estudiantes a que busquen la información, a que se integren con su escuela. Eso existía en mi época. Uno pasaba la vida metido aquí en los pasillos, por supuesto, hacíamos vida social y al cafetín, pero la mayor parte del tiempo que teníamos libre entre materias o dependiendo del horario o entre semestres, estábamos metidos aquí en la escuela viendo quién nos daba la oportunidad de entrar a un laboratorio y saber qué estábamos haciendo. Claro, sería ser más proactivos. Yo creo que sí. Profesora. Los muchachos lo necesitan. Vamos a hacer unas preguntas flash. Es una pregunta y una respuesta corta. Seguro. Por ejemplo, música. ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Qué tipo de música? Cónchale, la música de los años 80 y 90. No me gusta absolutamente. Me preguntaste que me gusta, pero es que no me gusta nada. ¿Comida? ¿Plato favorito? ¿Algún tipo de comida favorita? Bueno, yo soy hija de italianos, mi papá es migrante italiano y guardo mi relación con parte de la familia en Italia, la comida italiana. Me gusta hacerla. ¿Deporte? ¿Le gusta el deporte? ¿Fanática de algún equipo? Fui muy fanática, y digo fui, del fútbol. Pero empecé a sufrir de ansiedad con el tema del fútbol. Y entonces empecé a como a alejarme. O sea, de los deportes, el que yo diría que entiendo y que me puedo sentar a ver un partido, fútbol. ¿Profesor, algún libro que recuerde o que diga, este es un libro importante para mí? Fíjate que no soy lectora. ¿Y película? ¿Alguna película? No sé, muy poca, quizás Superman. Y bueno, lo que pasa es que claro, esa fue mi época y ahora, después de haberme convertido en mamá, que tuve que ver muchas películas muchas veces, me encantaba Los Increíbles. Eso me encantó. Profesora, ya ahora sí, para concluir, está el tema de la inteligencia artificial. Ajá. Un tema importante para la ciencia, pero creo que para cualquier ámbito de la vida en este momento. ¿Cómo ver la inteligencia artificial en la química? Mira, en la química y en todas las ciencias yo creo que es un avance muy importante y es una herramienta. O sea, esa es la definición que yo quiero dar. Una herramienta. O sea, el humano no puede permitir que eso sustituya su esencia. O sea, definitivamente. Y nosotros aquí nos hemos encontrado con algunas, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, un uso poco conveniente.
cuando un estudiante uno le pide que haga un resumen o que sí, busque algo en la literatura y se lo presente a uno por escrito, y simplemente lo que hace es poner a hacer que la inteligencia artificial haga su trabajo y no intervenir en eso, leerlo, saber cómo está redactado, y está redactado como tú lo redactarías, ahí no está bien. Una herramienta valiosísima. Yo soy un poco resistente porque a mí me parece que es como muy complicado para mí, pero es fascinante. Pero eso sí, como herramienta. No podemos perder la esencia como humano y como científico y como actores de ciencia, porque el actor de ciencia es el investigador, no la inteligencia artificial. Bueno, profesora, ha sido un placer para nosotros el Encuentro en Ciencia, esta conversación, a todo el equipo de la Coordinación de Extensión, las autoridades de la facultad que han apoyado este proyecto. Queremos agradecerle, pues evidentemente, y invitarla a que haga una invitación a quienes van a observar que la profesora María Antonieta Ranaudo invite a ver este proyecto y a ver su entrevista, por supuesto. Claro, cómo no. Bueno, todos cordialmente invitados. Ustedes, los que me están viendo y me conocen, saben que no soy de mucha exposición. A mí me gusta ser la ratoncita del laboratorio. Pero siempre es importante informarse y conocer la comunidad, tanto como colegas, profesores, como con los estudiantes e inclusive nuestros empleados y obreros, porque somos una comunidad. Cuando uno saca cuenta del número de horas que pasa aquí, uno se da cuenta que a veces hay temporadas que pasan más horas aquí, comparten más horas aquí con la gente, que en su casa. Entonces, la invitación es esa, acérquense, siempre estoy, búsquenme, estoy todos los días, desde muy temprano, y invito además que muchos colegas e inclusive profesores jóvenes se unan a esta iniciativa, porque estoy segura que la visión que tienen ellos puede ser hasta más cercana con los nuevos ingresos y los nuevos muchachos que puedan venir. Y gracias por la oportunidad, agradecido igualmente a la coordinación y a ustedes, evidentemente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Todo por Encuentro en Ciencia.